Si conoces a Jesús, pues agradece que Él está contigo, agradece la paz que Él te da y pide de manera especial por aquellos que a lo mejor aún no lo conocen, para que puedan sentir esa paz, esa confianza que nos da el saber que tenemos una relación personal con Jesucristo. Y yo quiero hoy hablarte a ti personalmente. Yo en este mensaje quiero pedirte que a lo mejor por un momento, no de manera egoísta, sino porque sé que Dios te va a hablar, que puedas pensar en ti. Primer punto, recuerda que tienes una relación personal con Cristo, que cuando decidiste aceptarlo como tu Señor y Salvador, decidiste entregarle tu vida, eso te permitió tener una relación personal con Él, como la que tienes con tus hijos, como la que tienes con tu esposo o con tus padres o con tus hermanos sanguíneos. Así, de esa misma manera, tienes una relación personal con tu Salvador, con Cristo. Recuerda eso. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en Marcos 5, en el capítulo 5. Si recuerdas, hace 15 días veíamos cómo Dios pudo atravesar, ¿no?, el lago, cómo hizo un milagro, cómo hizo Jesús que los vientos pararan, ¿no? Y hoy yo quiero continuar en el capítulo 5 que viene después de esta narración. Jesús ya ha llegado a la otra parte del lago y voy a empezar a leer el versículo 21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Jesús y sus discípulos llegan al otro lado y dice que se junta una gran multitud, ¿no?, alrededor de él. Y esto hace que Jesús no avance mucho, sino que se quede en la orilla del lago. Versículo 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Es interesante ver que en este momento Jesús ya es conocido por los milagros que Él hace. Por eso es que cuando llega a la otra orilla del lago se junta una gran multitud. Tan es así que uno de los jefes de la sinagoga, un judío reconocido, ¿no?, de aquellos que a lo mejor en algún tiempo criticaron a Jesús, señalaban a Jesús, a lo mejor él en algún tiempo hasta negaba quién era Jesús, en este momento ya reconoce que Jesús es capaz de hacer grandes cosas y le pide, ¿no?, con insistencia que vaya a ver a su hija porque está muriendo. Y quiero ver cómo Jesús, quiero leer una parte de Marcos que está unos capítulos antes, en el capítulo 1, para que veas por qué Jesús ya en este momento es reconocido por lo que Él puede hacer. Versículo 32 del capítulo 1. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él, ¿no? Por eso es que cuando Jesús llega a este lugar, al otro lado del lago, es que otra vez hay una gran multitud, porque ellos han escuchado lo que Jesús hizo antes. Ellos han escuchado que Jesús ha sanado a una cantidad muy grande de enfermos, que ha liberado a mucha gente. Y están esperando ahí, están esperando a que Él siga haciendo milagros. Es por eso que este principal de la sinagoga se acerca y le pide que vaya a ver a su hija. Y Jesús, dice el relato, que fue con él, versículo 24. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo cual lo apretujaba. Entonces Jesús va con este principal de la sinagoga, pero la gente seguía atrás de él, mucha gente seguía atrás de él y lo apretujaba. Eso quiere decir que apenas si se podía mover. Es como cuando vemos a una gran personalidad hoy, que a lo mejor muchos de sus seguidores lo están esperando y no le permiten avanzar. Bueno, eso pasaba con Jesús. Versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. O sea, Jesús iba rodeado de una gran cantidad de personas. Es como hoy vemos a lo mejor cuando, bueno, en esta fecha no, pero normalmente vemos que alguien famoso a lo mejor llega a un lugar, ¿no?, y una gran cantidad de gente se junta alrededor de él, tanto que no
que no le permite caminar. Bueno, así estaba Jesús. Y seguramente había mucha gente con necesidad, ¿no? Esperando que Jesús hiciera un milagro en sus vidas. Pero entre esa gente, entre esa gran multitud, había una mujer, dice, que hacía 12 años, no 1, no 2, no 3, no 4, no 8, sino que tenía 12 años que padecía de hemorragias. Versículo 26. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenían sin que hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Esta mujer tenía 12 años con esta hemorragia. Había acudido a una gran cantidad de médicos. Nos dice que de alguna manera estos médicos la habían hecho sufrir, no sabemos por qué. Yo creo que intentaron muchas cosas con ella, pero en realidad no encontraban lo que pasaba en su cuerpo, no sabían cómo ayudarla. Y nos dice el relato que en lugar de mejorar, cada día iba peor. En un sentido, después de haber acudido a una gran cantidad de médicos durante 12 años, pues podríamos llegar a la conclusión que esta mujer no tenía una cura por medio de la ciencia, ¿no? Ya había acudido con doctores, ya había gastado todo su dinero, ya le habían hecho a lo mejor varios tratamientos, le habían dado varios medicamentos, bueno, en ese tiempo a lo mejor le habían dado varias pociones, no sé. Simplemente llega un momento en el que yo creo que esa mujer entiende que no tiene cura. Pero quiero que pongas atención en esto. Era una mujer que físicamente estaba mal, que físicamente estaba enferma. Padecía hemorragias durante 12 años. ¿Sabes lo que eso puede hacer a tu cuerpo? ¿Sabes lo que perder? Porque en una mujer cuando tienen estos periodos hay un debilitamiento de su cuerpo porque pierden sangre. ¿Sabes lo que físicamente quiere decir que durante 12 años has tenido una hemorragia? Eso quiere decir que físicamente eso te ha debilitado en muchos sentidos. Yo creo que era una mujer hasta que caminar le costaba trabajo. Yo creo que era una mujer que en medio de esa multitud era difícil para ella mantenerse porque físicamente eso la había abatido, ¿no? Y seguramente eso trajo a lo mejor otros problemas físicos. Durante 12 años físicamente había sufrido, pero su malestar no era solamente físico, sino también social. Si tú revisas la ley, el Levítico, cuando una mujer pasaba por su periodo de menstruación, que es la de hemorragia, en ese momento se consideraba a alguien inmundo. Entonces esta mujer no podía tocar a nadie, porque si tocaba a alguien, no solamente ella se consideraba inmundo, sino lo que tocaba también era considerado inmundo, aún las personas. Entonces si ella tocaba sus sillas, su cama, sus muebles, esas cosas eran consideradas inmundas. Pero si ella tocaba personas, y la historia no nos dice, pero era muy posible que esta mujer tuviera hijos o esposo o familiares, esas personas también eran consideradas inmundas. Entonces podamos hablar que ella no podía tocar a nadie, no podía tocar a sus hijos o esposos o amigos, a nadie. En un sentido estaba viviendo un distanciamiento social como el que estamos viviendo hoy, pero aún más extremo. Tiene algunos, dijimos 4 semanas, 5, que a lo mejor por la situación que estamos viviendo no puedes saludar a nadie, no los puedes abrazar. Pero esta mujer no llevaba este distanciamiento social unas semanas, llevaba 12 años en la cual ella no podía tocar a nadie. Entonces su enfermedad no solo era física, sino también tenía un problema social, un problema de distanciamiento social. Hoy mucha gente quisiera estar rodeada de gente. Es más, si mucha gente de esa multitud hubiera sabido que esa mujer tenía una hemorragia, se hubieran alejado. ¿Te imaginas lo que es vivir así durante 12 años? No poder estar cerca de ninguna persona. Entonces era una mujer mal físicamente, era una mujer que socialmente también había pasado por ya muchos alejamientos, por mucha, a lo mejor hasta la gente se alejaba y corría de ellos. Es triste ver, por ejemplo, hoy
que gente pide que los doctores se cambien de lugares o no quieran estar cerca de un doctor porque lo puede contagiar. Es triste ver eso, pero eso que vemos en nuestra sociedad pasaba en esa época. Entonces, cuando la gente se enteraba que estaba mal, seguramente también no solamente no permitían que les tocaran, sino se alejaban físicamente, socialmente. Pero era una persona que también estaba mal, muy mal económicamente. La Escritura es clara y dice que se había gastado todo lo que tenía. No nos dice cuánto tenía, pero nos dice que había gastado todo y sin que hubiera servido de nada. Físicamente estaba mal, socialmente mal, pero económicamente también. Seguramente era alguien que sufría para vivir el día a día, que sufría para conseguir el alimento necesario día a día. Tal vez tú hoy estás pasando por momentos físicos difíciles o por momentos sociales. A lo mejor es una gente que necesita la compañía de muchas otras personas. O a lo mejor también estás pasando por un momento económicamente difícil. Pero esta mujer llevaba 12 años en esta situación. No unos meses, sino 12 años. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, dice la Escritura, se le acercó por detrás entre la gente. O sea, despacio se acercó a Jesús detrás y dice que le tocó el manto. Y ella pensaba, en su mente pensaba, si logro tocar, aunque sea su ropa, quedaré sana. A mí me lleva a pensar algo en esta mujer. Esta mujer, por un lado, estaba completamente desesperada, pero por otro lado, en su mente, estaba completamente segura de lo que Jesús era capaz de hacer. Porque ella decía, si tan solo lograra tocar su manto, y es importante, el manto no es nada, sino el manto solo representa quién es Jesús. No es que un manto pueda tener poder, sino es Jesús quien tiene ese poder y esa autoridad. Y aunque estaba desesperada, en su mente y en su ser, sabía lo que Jesús era capaz de hacer. Y lo tocó. Versículo 29 dice, y al instante cesó su hemorragia. Al instante ella misma sintió que en su cuerpo había algo diferente. Y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Por primera vez en 12 años, wow, esta mujer era libre. Cada cosa de su vida cambió por primera vez en 12 años al momento en que ella toca a Jesús. Esto nos recuerda que Dios es un Dios personal. Esto nos recuerda que Dios nos puede hacer libre de cualquier situación que estemos enfrentando. Quiero decirte una verdad esta mañana. Por cada dolor que pudieras tener, físico, emocional, social, económico, por cada desesperanza que tienes, por cada circunstancia que pudieras vivir, Jesús es tu única esperanza. Él es tu única esperanza. Nada más. Pero ¿sabes, iglesia? Este es el problema. Aunque muchos de nosotros decimos que Dios es suficiente, hasta lo cantamos, seguimos esperando en otras cosas. Seguimos esperando que un trabajo es la respuesta, o que la familia es la respuesta, o que la medicina es la respuesta, o que el distanciamiento social es la respuesta a nuestras tristezas, a nuestros miedos, a nuestras situaciones. Pero no es así. Jesús es tu única esperanza. Y si viviéramos esto y si creyéramos esto, Jesús es tu única esperanza en cualquier circunstancia, en cualquier problema. Fíjate lo que dice Colosenses 1 acerca de Jesús. Versículo 16 y 17 dice, porque por medio de Él
fueron creadas todas las cosas. O sea, por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. En el cielo, dice, en la tierra, visibles, las que vemos, pero también las que nos vemos, dice invisibles. Por medio de Él fueron creados ya sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Jesús es nuestra única esperanza. El único que te puede dar el trabajo que necesitas, el único que puede darte lo que necesitas, el único que puede darte y quitarte ese temor, el único que puede quitar esa aflicción en tu corazón, el único que puede darte todo lo que necesitas es Jesús, porque Él ha creado todo y todo es por Él y para Él. Deja de tener tu esperanza en las cosas y ten tu esperanza en el que lo ha creado todo. No sé qué necesites en este momento. A veces ni tú sabes, pero el que lo sabe es Jesús. Que Él sea tu única esperanza. Piensa como esa mujer en su mente, en su ser. Si tan solo tocara, si tan solo creyera en Jesús. Y esa es una verdad. Para cualquier dolor o cualquier desesperanza o cualquier tristeza o cualquier circunstancia, Jesús es la única esperanza. Y si solo lo has cantado, créelo. Créelo. Versículos 30 de Marcos 5 sigue diciendo: al momento, o sea, la mujer toca el manto, sabe que su hemorragia ha parado, lo sabe. Versículo 30, al momento también Jesús se dio cuenta de que de Él había salido poder. ¿No? Jesús va caminando y sabe que algo ha pasado. Dice, así que se volvió hacia la gente y preguntó. Se detiene Jesús y pregunta a la gente que va detrás de Él: ¿quién me ha tocado la ropa? Y fíjate lo que van a decir sus discípulos. ¿Ves que te apretuja la gente? Es como diciendo, pues mucha gente te está tocando. Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? O sea, porque es verdad, a Jesús en ese momento lo está tocando mucha gente, pero sabe que hay alguien diferente. Sabes que hay alguien ahí que en su ser ha creído totalmente en Él. Versículo 32 dice, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y aquí está otra verdad, iglesia. En un mundo de enorme necesidad, y no solamente tenemos necesidad en este momento. Durante estas semanas, por ejemplo, nos hemos enterado de mucha gente que está enferma de cáncer. No solamente en este momento, sino que en los años anteriores hemos visto cómo gente cercana a nosotros ha enfermado de cáncer. Y cómo a lo mejor es muy probable que terminando estos momentos de cuarentena, estos momentos de pandemia, esta enfermedad va a seguir. Y otras. O sea, cada día que vivimos hay miles de necesidades alrededor del mundo. Constantemente estamos orando, no solo en esta época, sino estamos orando constantemente por gente que está pasando por momentos difíciles económicamente, o por gente que está pasando por momentos difíciles en su matrimonio. En realidad es que vivimos en un mundo de extrema necesidad siempre. No es que en este momento solamente, sino siempre. Aunque han muerto tal vez mucha gente por COVID, aún no se acerca a la gente que muere cada año por hambre. Vivimos en un mundo de extrema necesidad siempre, pero la segunda verdad es en un mundo de enorme necesidad, Jesús siempre se detiene por ti, no por los demás. Yo quiero que pienses, Jesús siempre se detiene por ti. Jesús siempre se detiene por aquel que tiene fe. En un mundo de necesidad, Jesús siempre se detiene y da una respuesta.
¿Recuerdas el relato que estamos contando? Jesús va con un principal de los sacerdotes a ver a alguien con necesidad. Y en ese momento se detiene porque sabe que hay otra necesidad, pero no se ha olvidado de esa niña que también tiene problemas. En un mundo donde hay mucha necesidad, Jesús siempre piensa en ti. Jesús siempre piensa en aquellos que han puesto su fe en Él. No se olvida de ti. Versículo 33. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Ahora, no es un miedo acerca de Jesús, sino es un miedo acerca de ver su grandeza. Es un miedo porque reconoce que está ante el Dios hecho hombre. Es un miedo reverente, como el cual tú y yo deberíamos de tener, con el cual tú y yo deberíamos de tener cuando nos acercamos en oración. Reverencia ante nuestro Dios. Y dice que arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. ¿Qué verdad? Que había tenido fe en Él, que confiaba en Él, que sabía quién era Él. Se arrodilló y le dijo. Y fíjate la respuesta, las palabras que Jesús le dice a esta mujer. Hija, tu fe, ¿qué? Tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y Jesús trae sanidad a esta mujer después de 12 años. Yo quiero que vuelvas a pensar eso. 12 años de todo tipo. Va a traer sanidad física, va a traer sanidad social porque va a poder acercarse a la gente, va a traer sanidad económica también seguramente porque va a poder empezar a trabajar y hacer otras cosas. Y trae también a sanidad emocional. De hecho dice Jesús, tu aflicción, queda sana de tu aflicción y vete en paz. ¿Qué te puede afligir en este momento? A lo mejor hay varias cosas. No te aflijas. Confía y pon tu fe en Jesús, porque Jesús sana, Jesús salva, Jesús restaura, Jesús nos va a dar lo que necesitamos en el momento oportuno. Si tú confías en Jesús, no importa lo que depare tu futuro, porque su paz nunca va a pasar. Confía en Jesús. Confía en Él, que Él conoce tus necesidades, Él es la solución. Él ha creado todo, ¿no? Y va a dar lo que necesites, pero nuestra confianza debe de estar cada día, cada instante, cada segundo con nuestro Señor y Salvador.